El doctor Juan Fernando Gómez Ramírez es pediatra puericultor, profesor titular de la Universidad de Antioquia, es presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, coordinador del Grupo de Crianza de la Universidad de Antioquia, coautor de los libros El niño sano, El arte de la crianza y los nuevos tiempos, director de la revista Crianza y Salud, colaborador permanente del Boletín Encuentro del Colegio de la Enseñanza. Él hoy nos acompaña en la conferencia Autoridad y Norma. Muy buenas noches. Quiero agradecer a las directivas del Colegio de la Enseñanza la invitación que han tenido a bien hacerme para conversar en esta noche de hoy con los padres de familia alrededor de temas que son de mucha actualidad en las relaciones padres-hijos, como aquellos que tienen que ver con la autoridad y la norma. En crianza no hay experticias absolutas, no hay verdades reveladas, y por ello el saber de quienes acompañan el proceso es algo que nosotros, que tenemos alguna experticia en el tema, debemos tener muy en cuenta. Ustedes y yo estamos de acuerdo en afirmar que tener hijos es lo mejor que nos ha podido ocurrir en nuestras vidas. Y también que la crianza de los hijos es el empeño más importante para todos nosotros, comparado con cualquier otro tipo de actividad, cualquier otro tipo de expectativa en el campo laboral, académico o profesional. Pero también estarán de acuerdo conmigo en que la crianza de los hijos con alguna frecuencia despierta también en uno como padre de familia algunas ansiedades y algunos temores. En primer lugar, porque nadie quiere equivocarse en ese proceso. Este es de esos empeños en la vida donde todos queremos acertar. Gabriel García Márquez tiene una reflexión muy bella cuando dice que los padres siempre quisiéramos que nuestros hijos fueran mejores que nosotros, pero no siempre sabemos cómo. Y es ahí donde entonces tiene lugar de manera importante una ciencia nueva que se llama la puericultura, que etimológicamente viene de pueros, niño, y cultura, que quiere decir cultivo, cuidado de los niños. La puericultura es la ciencia y el arte de la crianza de los seres humanos, y quienes la ejercen se llaman puericultores. Ustedes, como padres de familia, son los puericultores por excelencia. Otros también lo somos, lo son la madre y las educadoras de este colegio, somos los médicos de niños, por ejemplo, el personal de la salud y muchos adultos significativos que acompañan la vida de los niños y niñas y que en ese sentido contribuyen a ese cultivo y a ese cuidado de estos seres tan importantes para todos nosotros. Y la crianza, a su vez, se define etimológicamente como derivada de una raíz latina, creare, que significa instruir, orientar y educar. Eso es lo que básicamente hacemos todos nosotros como acompañantes del proceso de la crianza. Ese proceso está constituido por 4 elementos fundamentales. ¿Qué constituye la crianza? En primer lugar está la tradición cultural, que recoge el conocimiento ancestral que la humanidad ha venido recogiendo a través de los siglos y que ha permitido que la especie humana vaya en mejoramiento continuo y que cada vez la evolución sea más favorable y nos permita desarrollos cada vez más complejos y más apasionantes. Depositarias de esa tradición cultural son nuestras abuelas, quienes tienen los conocimientos que a su vez ellos recibieron desde el punto de vista ancestral y que acompañan y dan mucha seguridad a las madres primerizas en las fases iniciales del nacimiento, con un proceso de acompañamiento,
a veces enfrentado con los pediatras, que estos pediatras de ahora que no usan ombligueros, que no usan manoplas, que no usan escarpines, todas estas cosas, porque ellas representan la tradición y uno a veces representa de alguna manera el cambio y las cosas que van evolucionando en ese sentido. El segundo componente importante de la crianza es el sentido común, que en el caso de hoy, que vamos a hablar de normas y de autoridad, nos sirve mucho para resolver una gran cantidad de situaciones cotidianas con nuestros hijos e hijas. En tercer lugar, hay un elemento determinante que es el amor incondicional. Miren, ningún proceso de crianza humana sirve si no está acompañado de un amor incondicional, no solo presente, sino manifiesto. El niño y la niña deben sentirse amados en todo momento de sus vidas, así estemos afrontando con ellos situaciones de crisis, de discusión y de dificultades. Goethe, el gran filósofo alemán, afirmó que solo aprendemos de aquellos a quienes amamos, porque el amor es el entorno referencial totalmente necesario para una buena crianza. Un amor con la característica de incondicional. El último elemento de los 4 que constituyen la crianza está formado por una serie de conocimientos científicos y entonces permite que como padre de familia uno tenga derecho y acceso para conocer lo que son los hitos fundamentales del crecimiento y el desarrollo de sus hijas y de sus hijos. Es así entonces como la puericultura ocupa ese lugar, porque cuando uno como padre sabe cuáles son las etapas por las que van pasando nuestras hijas y nuestros hijos, va a tener entonces una seguridad y una tranquilidad que la mayoría de las veces se van a transformar en un manejo asertivo de las situaciones con los hijos y, por qué no decirlo, en un manejo muchas veces más justo y más adecuado a las situaciones. Un padre que, por ejemplo, comprende qué es el proceso adolescente, qué es lo que le ocurre a una niña cuando ingresa a la situación de adolescencia, va a acompañar de mejor manera y con mayor justicia las circunstancias donde el adolescente se desenvuelve. Si un padre de familia sabe que el adolescente, para poderse autoafirmar como persona en el proceso final de su crianza, tiene que tomar distancia de sus padres y muchas veces oponerse, retar un poco y pensar distinto, ese padre no va a hacer un duelo que porque el hijo ya es como ingrato, que ya no cree en él, que ya no le hace caso. Si sabe desde la ciencia que el adolescente, para autoafirmarse, tiene que tomar distancia de sus padres. Y así podríamos dar una gran cantidad de ejemplos donde el conocimiento nos permite asertividad, mejor forma de relacionarnos con los hijos, porque sabemos por qué situaciones estamos pasando en un momento determinado. Las edades de sus hijas ya van marcando un avance entre el periodo del escolar y ya se van acercando de alguna manera a la pubertad y a la adolescencia, etapas maravillosas y fantásticas en la evolución de cualquier ser humano, pero que amerita ciertos aprestamientos y ciertas aproximaciones donde el conocimiento debe jugar un papel bien importante. En ese contexto de la puericultura como la ciencia y el arte de la crianza, me han comentado el colegio que converse hoy con ustedes un poco alrededor de las normas y la disciplina bajo la égida actual hoy en día de que es posible disciplinar con amor. Todos los padres de familia, y se los digo porque me he recorrido el país entero con la Sociedad Colombiana de Pediatría y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en unas campañas de crianza, cuando uno le pregunta a un padre de familia de cualquier estrato social qué es lo que quisiera de sus hijos, que llegaran a ser sus hijos, y hay un consenso inmenso en los padres de familia en dos respuestas. En primer lugar, doctor, ojalá que sea una persona feliz. Y en segundo lugar, en esto nadie se equivoca,
que ojalá sea una buena persona. Eso es algo que los padres de familia tenemos muy claro y por eso nos la jugamos toda en el proceso de la crianza, para que nuestro hijo sea un buen ciudadano, sea un buen elemento social, para que nuestra hija se acople de manera armoniosa a su medio con características de benevolencia, con características de respeto, de honorabilidad, de solidaridad, de todas aquellas cosas que consideramos deseable en el contexto de una relación humana. Y es ahí entonces donde los valores morales adquieren una importancia fundamental. Nosotros tenemos claro que la crianza tiene dos aspectos, unos elementos que son determinantes, no negociables en el proceso y que son fundantes para criar a los hijos. Y ahí está el contexto ético y el contexto de los valores. Y en segundo lugar, una serie de características ambientales, culturales, raciales, si se quiere, que le dan un cierto contexto diferencial, podemos decirlo así, pero donde los mojones y los elementos fundamentales de la crianza siempre van a estar presentes. Y en eso de querer acompañar a nuestros hijos para que sean buenos ciudadanos, buenas personas, seres bondadosos, proactivos, los valores morales adquieren una importancia determinante. ¿Y qué son los valores? Los valores morales son acuerdos que la humanidad ha realizado a lo largo de la historia que permiten una vida común en armonía. La humanidad ha venido recogiendo esos valores que son los que se van transmitiendo de los abuelos a nuestros padres, de nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera, que permiten una buena vida en el mejor sentido y una vida en convivencia. Los primeros valores en el hombre primitivo tuvieron que ver, por ejemplo, con dejar la antropofagia, no ingerirnos los unos a los otros. Entonces se hizo un acuerdo para respetarnos entre nosotros y que no hubiera pues una ingesta como las fieras entre unos y otros, como sabemos que existió en los tiempos primitivos. Y así fueron evolucionando estos valores. Apareció después, fueron apareciendo en cualquier orden el respeto, la solidaridad, la honorabilidad, la veracidad, todas aquellas cosas que hoy en día deseamos para nuestros hijos y que procuramos practicar todos nosotros con el ejemplo. En ese contexto entonces, la disciplina y la norma adquiere una importancia fundamental. Un gran experto en crianza norteamericano dice que después del amor, el mejor regalo que un padre puede darle a su hijo o a su hija es la disciplina. Porque la disciplina, el entorno referencial de comportamiento, le va a brindar al niño una seguridad fundamental para discurrir por la vida. Porque le va a permitir conocer que es un comportamiento proactivo, que es un comportamiento favorable, que determina su éxito en la relación con los demás, habida cuenta de que cumple con los preceptos que la sociedad ha determinado en ese proceso de relaciones interhumanas. Y por ello, disciplinar se convierte en una de las tareas fundamentales de ustedes como padres de familia y de las instituciones educativas como esta que nos acoge en esta noche. Cuando el ser humano nace, no tiene conciencia moral. El ser humano al nacer no es un ser social. Debemos decirlo desde la biología, que el ser humano nace en un estado de incompletud manifiesta, a diferencia de otras especies evolutivas anteriores a nosotros. Y nace en ese estado de incompletud porque su desarrollo mayor ocurre después de que nace, con el desarrollo del cerebro que en los 3 primeros años alcanza a triplicarse su tamaño y su capacidad, y eso es lo que va determinando entonces que nuestro mayor desarrollo ocurra por fuera de la gestación. Y es ahí donde el acompañamiento, donde la presencia de ustedes y un poco más allá, la presencia de la institución educativa se vuelve fundamental. Miremos entonces con esta introducción
¿Qué queremos nosotros los adultos de los niños y adolescentes como resultado de la crianza? Queremos prepararlos para la vida. Eso es fundamentalmente lo que queremos. Que estos niños tengan un proyecto de vida que ojalá sea feliz, como lo decíamos ahora, y que sea armónico con sus semejantes. Y entonces, si criar es preparar para la vida, no es posible, es muy difícil lograr una buena vida sin una buena crianza. Y eso ustedes lo conocen muy bien. La gente dice, qué muchachito tan malcriado, ¿cierto? Aquel niño difícil que no se adapta, que no se organiza. La gente dice, qué niño tan malcriado. Miren, es un contexto popular que de alguna manera expresa lo que queremos formular aquí un poco más teóricamente. Pero preguntémonos entonces, ¿qué es una buena crianza? Miremos cómo la puericultura de que hablábamos ahora nos habla de lo que son los conocimientos, por ejemplo, lo que estamos hablando en esta noche, las actitudes que tomamos como padres y las prácticas que hacemos con nuestros hijos. Esa sumatoria es la que nos va a dar entonces el proceso de crianza. Para ello es importante que tengamos conocimientos suficientes, que tengamos actitudes proactivas, donde el ejemplo es un elemento fundamental. Digámoslo de una vez, que en la crianza el ejemplo arrastra, porque los niños hacen lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros les decimos que hagan. O sea que los sermones en crianza tienen poco valor trascendente. Lo importante es el ejemplo, es la acción modélica que nosotros tenemos hacia ellos. Hablando de valores, un padre que repara zapatos, que es honrado, que es cumplido, que cobra lo que es, etc., no tiene que hacerle al hijo un discurso de la honradez. Un padre de familia que respeta a su esposa, que la considera con toda la dignidad humana que ella tiene, no tiene que hacer un discurso sobre el respeto, porque los niños como esponjas van tomando todas esas vivencias y eso lo tienen claro. Eso es algo que en crianza importa mucho y hay que decirlo también, a veces nos angustia tener que ser modelos a toda hora para nuestros hijos, porque nosotros también tenemos la condición humana, en ocasiones se nos pierden los controles, nos pasan cosas que tampoco deben instaurarnos en una perplejidad, pero que es algo que debemos tener en cuenta. Miremos entonces cómo las prácticas adecuadas, las prácticas de crianza, son aquellas mediante las cuales el grupo social transmite valores, transmite costumbres, transmite ideologías. Y miremos que estas prácticas de crianza, para adentrarnos de una vez, están determinadas por las características de la familia y los lazos de interacción que se desarrollan en ella. Para disciplinar con amor, que es nuestro tema de hoy, es necesario modificar o consolidar conocimientos, actitudes y prácticas. ¿Por qué digo modificar actitudes? Porque la mayoría de nosotros fuimos criados bajo un estilo de crianza que era muy directo, era muy prescriptivo. El estilo de crianza de nuestros abuelos y de muchos de los padres nuestros, como me correspondió a mí, unos padres maravillosos que tengo en mi recuerdo, pero que tenían un estilo de crianza donde a uno lo miraban un poco hacia abajo y le daban órdenes con todas las mejores intenciones, tratando de modelarlo a uno para hacerlo como ellos pensaban que debería ser. Y para ello, en su momento cultural y de conocimiento, utilizaban prácticas como el castigo físico. A todos, yo por lo menos recuerdo, le daban a uno sus pelas, sus palmadas, etc., porque consideraban ellos, en su contexto ideológico, que prácticamente era muy difícil una buena crianza sin un correazo a tiempo, como decían, sin una palmada en el momento oportuno, etcétera, etcétera. Pues pálmense ustedes que hoy en la ciudad de Medellín y en nuestro país, encuestas recientes demuestran que el 47% de los padres de familia todavía consideran en la Colombia de hoy que para una buena crianza es necesario el castigo físico, que todavía hay que pelar, hay que dar correazos, etcétera, para educar bien a un muchacho y meterlo por el camino que es, situación que contradice cualquier precepto psicológico, psicodinámico, pediátrico, etcétera,
que insiste en que el castigo físico debe salir del contexto de la crianza, porque sus pequeñísimos beneficios no contrarrestan jamás las consecuencias negativas que puede traer en un momento determinado y que podemos analizar al final de la conferencia. ¿Pero qué es la autoridad? Un autor chileno que se llama Manfred Masniff, que fue premio alternativo Nobel, dice que la autoridad, que es la que ustedes ejercen con sus hijos, es la capacidad de influir ejercida por una persona o grupo a quien se le otorga legitimidad, ojo, en reconocimiento a sus capacidades y sus cualidades. Y eso nos lleva a un concepto que es muy importante, porque la autoridad hoy se considera un ascendiente que uno se gana frente a los hijos como producto del acompañamiento comprometido y de la acción modélica que uno tiene. Ninguno de ustedes, estoy seguro yo, tiene que llegar a la casa a darle una palmada a la mesa diciendo aquí el que mando soy yo. Y las hijas y los hijos reconocen en nosotros, sin necesidad de esos gestos y esas palmadas, un ascendiente, una capacidad de orientación y una autoridad que nosotros tenemos sobre ellas y sobre ellos. O sea que hoy en día no se habla de esa autoridad basada en el poder, que lo que busca es la sumisión del otro, someter al otro. Hoy en día se habla de una autoridad más dialógica, más interactiva, serena pero firme, porque la autoridad debe ser necesariamente firme, pero es una autoridad dialogante, es una autoridad donde se explica por qué una norma se va a tomar como elemento de comportamiento, cuáles son las razones por las que yo no te dejo ir a ese sitio, por qué pensamos tu mamá y yo así, las razones son estas, estas y estas. En la antigüedad, en la crianza que a mí me correspondió, uno decía, ¿y por qué no puedo ir? Y le decía el papá, ¿por qué no? Y punto, no se hable más. Ese tipo de crianza ya se acabó con los hijos de ustedes. Los niños y las niñas de hoy son sujetos distintos de crianza. Son más despiertos, más inteligentes, más recursivos, están en el mundo de la información. Todas esas cosas hacen necesario que cambiemos algunos elementos relacionales en lo que tiene que ver con esto, sin que tengamos que poner nuestra autoridad. Una crianza sin autoridad no es una buena crianza. Eso es algo que debemos tener claro. Pero debe ser una autoridad que esté basada en elementos fundacionales lógicos, en elementos fundacionales justos y en elementos no caprichosos. Yo creo que eso es algo importantísimo, porque cuando uno es capaz ideológicamente de defender una norma que va a establecer, eso le da una fuerza inmensa al proceso. Ya no podemos decir, no porque no hay punto, porque me da la gana, porque yo soy el papá y qué. Ese lenguaje se acabó. Y no es que nos estemos entregando, no es que los hijos sean los que manden y que nosotros obedecemos, no, sino que estamos haciendo el esfuerzo de tener la racionalidad necesaria para tratar con un ser humano, nuestra hija y nuestro hijo, sujeto pleno de derechos y con una serie de capacidades evolutivas de tipo intelectual crecientes. Ustedes saben muy bien que con su hija de 8 y 9 años puede mantener el diálogo que sea, y que a veces, me pasó a mí en mis momentos, me sentía a veces acorralado por mi hija de 9 años, que resultaba hasta más hábil y más clara que lo que yo podía hacer en un momento dado. Entonces eso es algo que nosotros no podemos desconocer. Por eso tenemos que formarnos, por eso tenemos que discernir, por eso tenemos que trabajar con una trascendencia en cuanto a la norma totalmente necesaria y el ejercicio de la autoridad absolutamente necesario para una buena crianza, pero con bases más ideológicas, más dialógicas y más racionales. La disciplina es un asunto de todo en la vida. Miren ustedes que la disciplina es asunto de la política, de la legalidad, es un asunto educativo determinante, es un asunto religioso y es un asunto familiar. Es algo que coge todos estos aspectos de nuestro diario vivir como personas. Si vamos a la etimología de la disciplina,
Etimológicamente significa enseñar a los niños, son las dos raíces etimológicas. Y el diccionario de la Real Academia Española dice, es la doctrina, es la instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Ahí se mete el contexto entonces ético, de valores de que hemos hablado. Hay dos métodos fundamentales para disciplinar. El primero es el método del control coercitivo o del control externo, que de alguna manera llenó muchos espacios de la crianza antigua. Era aquel elemento donde el adulto pensaba cómo eran los comportamientos y decía, esto se hace así y así lo vamos a hacer, si no, el castigo es este, muchas veces el castigo físico. Entonces estaba basado muchas veces en un cierto autoritarismo, donde se ejercía una sensación de poder. El adulto grande, el niño pequeño, esto se hace así y punto, y si no se hace, viene el castigo, la consecuencia. Hoy en día se habla de otro método que se llama la inducción al autocontrol, que se llama el control externo, interno. Es aquel que le permite al niño y a la niña ir caminando en su propio discernimiento para hacer una introspección que le permita ir introduciendo los elementos disciplinarios fundamentales hasta el punto de que cuando el proceso de la disciplina ha avanzado mucho, la incorporación de las normas permite que la persona funcione sola, sin que lo estén vigilando, en un contexto de valores y ético que consideramos nosotros que es el ideal. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. En el control coercitivo, que es el control externo de la obligación, cuando una persona de esas llega a la adultez, si por ejemplo hay un semáforo en rojo, dice, no me voy a pasar este semáforo en rojo porque allí vi un policía en la esquina. Si no estuviera ese policía, me lo pasaba. Ese es el producto del control coercitivo. Cuando no me están viendo, yo hago lo que quiero y sin mayor discernimiento. Si esa misma situación del semáforo en rojo le pasa a una persona con autocontrol y control interno, dice, no me paso este semáforo, así no haya nadie que me esté viendo, porque no voy a transgredir una norma de protección de mucha gente. Y espero hasta que el semáforo cambie, así nadie me esté viendo. Ese sería el producto final ideal de una persona que tiene su propio autocontrol. Y el segundo es aquel que si no hay quien me ponga una multa en un momento determinado, yo me paso el semáforo en un momento dado. Entonces, la crianza hoy busca fundamentalmente la inducción al autocontrol que le permita a una persona un funcionamiento social propio, con lo que se llama hoy en día autonomía moral. El control coercitivo implica autoritarismo. Si volvés a hacer eso, te pelo, que te quede muy claro, te perdono por hoy. Ese es el autoritarismo. ¿Qué más? Pretende cambiar comportamientos, eso es lo que quiere. Y la persona es capaz de repetir el mismo comportamiento cuando no lo vean. Eso es fundamental. La inducción al autocontrol implica ejercicio de la autoridad, no del autoritarismo. Pretende prevenir los comportamientos, que eso es bien importante, tiene esa característica de crear esa conciencia moral que permita en los comportamientos indeseables prevenirlos de una manera importante. Esa inducción al autocontrol es la que damos fundamentalmente con el diálogo con nuestras hijas. Es decir, esta norma es importante por esto y por esto. Mira que su mamá y yo la cumplimos, mire que nosotros la seguimos, y ahí es donde viene el elemento importante. El autocontrol es la pretensión de una sociedad con cuidadores que pretenden acompañar a niños, niñas y adolescentes utilizando el buen trato. Ojo, porque la otra coercitiva utiliza el maltrato que puede llevar hasta lo físico, hasta los correazos. Y correazos bien, en la costa hay palos especiales, con rejos especiales que venden en las plazas de mercado y así los tienen, que esto mete lo bueno y saca lo malo y todo, hay toda una parafernalia pues increíble en esos controles coercitivos. Y entonces todos los padres, los que usan un método u otro, queremos el mismo fin, que este muchacho sea una buena persona, lo primero que dice, tanto el que pega como el que no pega. Y aún en estas conferencias, cada rato se para alguien del auditorio y dice, doctor, vea, usted me ve aquí, a mí me pegaron muy duro. Soy ingeniero civil, tengo 3 hijos,
vivo, soy una excelente persona y le agradezco mucho a mi papá que me pegó tan duro. Hay que responder, Señor, sin haberle pegado duro usted habría sido una buena persona, no se preocupe. Pero la gente muchas veces está convencida de eso. Y como a mí me dieron duro, doctor, y para algo serví, también tengo que dar. Así me lo han dicho en muchas conferencias de estas, con cualquier nivel de cultura, para que ustedes vean qué tan metido está en el proceso. La diferencia entre los dos sistemas no está tanto en lo que se pretende, sino en el cómo se hace. Se obedece lo que ordenan las normas y las normas ponen límites. Este muchacho de pronto hay que ponerle un pequeño límite, ¿sí o no? Y la obediencia se convierte en un asunto de autocontrol. La persona entiende la norma y la asimila, que eso es algo importante. A veces, que una vez dejaron una maleta con dinero en un taxi, el taxista fue y la entregó. Uno cada rato oye que dice, es que en mi casa me enseñaron la honradez, mi papá insistía en eso y tal cosa y tal otra, y uno dice, esta persona tiene el autocontrol de devolver una maleta llena de billetes que alguien dejó en el taxi en un momento determinado. Los límites necesarios en la vida humana son necesarios para que los hijos se sientan seguros y amados. Demarcan y establecen las normas y reglas de cada familia, que es importantísimo. Permite a los hijos distinguir lo correcto de lo incorrecto, que eso es claro y hay que trabajarlo con el ser humano porque no nace con conciencia moral. Entonces dice, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Comunican los valores de los padres, bien importante, y eso lo vemos entonces en las prácticas de crianza actuales. Sigue siendo muy frecuente el control coercitivo con límites autoritarios y que conllevan a maltrato. Eso lo vemos en los barrios populares, en todo, las pelas son de todos los días, los chancletazos, etc. ¿Qué es lo deseable en las prácticas de hoy? El acompañamiento, fundamentalmente, como lo saben ustedes, por la inducción del autocontrol, límites con autoridad, no autoritarismo, y buen trato. El buen trato en las relaciones interhumanas es absolutamente determinante y en el seno de la familia sí que lo tenemos que hacer. Bueno. Miremos entonces, para ir avanzando ya en esta exposición, cómo funciona la incorporación de las normas. En primer lugar, con los niños pequeños, las rutinas van estableciendo un comportamiento. Esas rutinas se van a transmitir después en hábitos, inducidos por la familia, son los hábitos. Y esos hábitos se van a convertir después en normas. Pensemos en el simple cepillado de dientes. Primero una rutina, luego un hábito y luego una norma. No le dice al niño de 5 años, usted sabe que se tiene que lavar los dientes antes de acostarse, ya es una norma que ustedes ya le incorporaron, nadie nos tiene que decir a nosotros que no lavemos los dientes. Miren cómo es el proceso. Entonces yo la tengo incorporada y hace parte de mi diario vivir el hábito higiénico de lavarme los dientes antes de acostarme siempre y después de comer. Entonces ese es el proceso que nosotros trabajamos en un contexto de límites. En el niño menor de 2 años repetimos rutinas para que se forme un hábito. No hay un diálogo grande, complicado. De 2 a 5 años los adultos somos un poco prescriptivos frente al preescolar, que ya sus hijas pasaron por ahí. Estamos de pronto un poco más de órdenes y los hijos nos obedecen por darnos gusto y como producto muchas veces de análisis y de cosas que nosotros les planteamos. En la edad de sus hijas, que es bien importante, ya cuando van avanzando, ahí están los límites, de 6 a 12 años, las normas empiezan a ser por consenso. Y aquí es donde el diálogo es fundamental. Y uno dice, ¿no les parece que esto lo debemos hacer así? Que esta cosa tenemos que pensarla así. Y el consenso ahí se vuelve fundamental y la obediencia ya empieza a ser por compromiso. El desarrollo psicológico de sus hijas les permite comprometerse de una manera clara frente a una norma que a ellos les fue explicada y que los padres la refuerzan con el ejemplo. En el adolescente tienen que ser por consenso, no hay otra forma, y la obediencia del adolescente debe ser por compromiso. Lo verán ustedes a medida que avance la edad de sus hijas. Entonces podemos decir, para ir ya terminando, que la crianza de los seres humanos pendularmente ha oscilado casi siempre entre la permisividad en un extremo, que deroga las normas y que deja a los muchachos a la deriva y las niñas. Créanme que hoy por hoy, en nuestro medio, en los estratos sociales más altos, el patrón permisivo es altísimamente frecuente.
En aquellos padres superejecutivos con manejan niveles de culpa importantes, que son ausentes, etc., la permisividad se traduce en un comportamiento altamente preocupante, que tenemos que verlo muy bien. En la permisividad no hay límites. En el otro extremo está el autoritarismo, donde el control excesivo, el dominar a este muchacho que no me va a mandar a mí, se vuelve determinante. Y en la mitad está lo ideal, lo que hemos hablado, ejercicio. Esos dos son ejercicios inadecuados de la autoridad. En la mitad está la disciplina con amor, donde hay firmeza. Ojo, lo hemos dicho siempre, pero con dignidad y con respeto. Pero hay firmeza, porque tiene que haberla. Cuando en la permisividad, cuando no hay límites, hay libertad sin orden, opciones ilimitadas, haz lo que quieras. Hay muchos muchachos que son así, y tenga esta tarjeta de crédito y haga lo que quiera y lo que pueda, porque estamos todos muy ocupados, viajando mucho, etc. En el control excesivo autoritario hay orden sin libertad. Tiene que hacer lo que yo le diga, no hay opciones, lo hace porque yo lo digo y soy su papá. Es el otro extremo, ambos muy dañinos en el contexto progresivo y funcionamiento de la persona. Frente a eso viene la disciplina con amor, que es mi propuesta. Orden con libertad, opciones limitadas y escoja con límites que impliquen respeto. Entonces están los límites, está el orden, pero hay opciones que, aunque limitadas, permiten un albedrío y permiten un aprestamiento en cuanto al comportamiento de las personas. Este ejercicio de la autoridad, entonces, es algo que debemos balancear muy bien en el contexto de las relaciones familia-institución educativa. Nunca se insistirá lo suficiente en la congruencia que tiene que existir entre el proyecto educativo de la familia y el proyecto educativo del colegio. En eso tiene que darse esa armonía, ese sincronismo, porque si no van a existir choques que son bastante preocupantes. Y en ese sentido, nosotros, con justicia frente a nuestras hijas, tenemos que hacer una alianza en lo fundamental, desde lo pedagógico, con la institución educativa, que nos permita esa sinergia y esa sumatoria que de alguna manera va acompañando el camino de nuestras hijas y de nuestros hijos en un mundo tan complejo como el que nos toca vivir y el que les va a tocar vivir y afrontar a ellos. Este ejercicio de la autoridad, por ejemplo, tiene que ver con las características personales de la familia, y es algo que debemos tener en cuenta. Pero para no demorarnos mucho, quiero terminar con dos ideas que me parecen importantes y que son los pasos para el buen ejercicio de la autoridad. En primer lugar, es bien importante pensar en una norma que vamos a instaurar. En segundo lugar, informarnos, como lo que estamos haciendo ahora. En tercer lugar, tomar una decisión. En cuarto lugar, fundamental, comunicarla claramente. Con claridad es donde digo yo que las razones deben estar presentes, y una vez transcurridos todos estos pasos, hacerla cumplir. La coherencia en esto es fundamental. Por eso tenemos que ser muy justos en las consecuencias de una transgresión. Es decir, si esto no lo haces, la consecuencia es esta, porque esa consecuencia la debemos hacer cumplir. Estos padres veleta que os dicen que sí, que no, que el papá vino con 2 cervezas y me dio el permiso que ayer me negó y la mamá tal cosa, esas incoherencias se vuelven muy perjudiciales porque realmente no marcan ese camino relacional y valorativo que necesitan en determinado momento nuestros hijos. La prescindencia de alguno de estos pasos puede llevar a permisividad y autoritarismo, que va a traer como consecuencia muchas veces el comportamiento rebelde y retador que nos angustia con mucha frecuencia. El buen ejercicio de la autoridad tiene como función enseñar a obedecer responsablemente. Miren, obedecer nunca ha sido fácil, ustedes lo saben muy bien. Entonces, para uno tomar la decisión de obedecer, tiene que tener una propuesta lógica basada en el sentido común, y donde el ejemplo de quienes me piden eso sea determinante para yo hacerlo. Eso es algo fundamental. Fernando Savater, un gran educador y filósofo español, dice que la persona verdaderamente libre es aquella que pregunta cuáles son sus deberes. Cuando una persona llega y dice ¿cuáles son mis deberes aquí?, es una persona libre que es capaz de asumir lo que le toca hacer
porque tiene ya introyectado el concepto del deber, el concepto de cómo enfrentar y afrontar una situación en un momento determinado. Miremos entonces que la autoridad, la norma, bien importante, y el tercer componente, la disciplina, van juntos. Y si al final nuestro hijo, nuestra hija, es una persona disciplinada, que tiene el bien obrar como conducta, sin que estemos vigilándola, ni persiguiéndola, ni señalándola, etc., es una persona con quien hemos logrado un éxito inmenso en ese proceso de la crianza. Lo dice un autor: la familia no puede ser solo un espacio de afecto, totalmente necesario, sino también un espacio de ley, de normas, de maneras de ver la vida, de incorporarse a la vida, de respeto por el otro, todas aquellas cosas que hoy en día sabemos que son fundamentales. Miremos, no hay padres perfectos, ustedes no lo son ni yo tampoco, no hay hijos perfectos, pero no es necesario que los haya, ni padres ni hijos. Educamos desde nuestra humanidad, somos padres que nos equivocamos, porque eso tampoco nos tiene que paralizar, somos seres humanos, todos nos hemos equivocado a veces en la crianza de los hijos. Y hay estudios bellísimos que demuestran que cuando esas equivocaciones son ocasionales, y hay un contexto amoroso y modélico favorable, no tiene ninguna incidencia importante en el producto final. Porque tampoco podemos pasar la vida pues perplejos mirando a ver qué es la cosa, porque todo lo hacemos en un contexto de una buena fe, ojalá lo mejor informados posible, para que nos permita una relación y un producto final excelente. Hay una reflexión que me gusta mucho y es esta. Dice: nuestra conducta es lo que los hijos adoptan, no nuestros sermones. Eso sí, tengámoslo bien claro. Muchachos hacen lo que nosotros hacemos, no lo que les decimos que hagan. Y aquí hay otra frasecita que con esta termino, que es bien importante porque nos marca de alguna manera lo que tenemos que hacer como en nuestra función modélica con los hijos, y es esta. Jean Jaurès es un gran educador que dice: no se enseña lo que se sabe, no se enseña lo que se quiere, se enseña lo que se es. Eso es lo importante. Por eso nosotros tenemos que sacar lo mejor de nosotros frente a nuestros hijos, para que así ellos, por esa acción de nuestro ejemplo, sean capaces de afrontar la vida en las mejores condiciones posibles. Quiero entonces con esto terminar para que veamos con algunas pequeñas recomendaciones. 1. No anticipemos las sanciones. Que una vez diga: es que yo sé que usted no me va a cumplir, y como no me va a cumplir, eso no está bien en la dinámica de una relación normativa, porque distorsiona lo que puede ser. No aplicar sanciones que no se puedan cumplir, eso es algo importante. Decirle uno a una hija pues, que no va a ver televisión en los 2 años que siguen, eso no lo cumple nadie, ¿cierto? Tenemos que ser lógicos, tenemos que ser asertivos. No sancionar quitando derechos, juego o alimento, esto pasa en niños más pequeños. No podemos hacerlo porque los niños son sujetos y las niñas plenos de derechos. No sancionar interfiriendo con los hábitos usuales, no te voy a dejar dormir hasta que a mí me dé la gana, ¿cierto? Porque estamos interfiriendo con los hábitos fisiológicos, que es bien importante. No sancionar en estado de rabia. Un educador dice: quien estando enfadado aplica un castigo, no corrige, sino que se venga. Y miren ustedes que a todos nos ha pasado alguna vez, está uno en un momento de crisis y lo que hace es vengarse con una palmada o con algo que dijo y que hirió a la otra persona. Desafortunadamente no, o necesariamente. Nosotros, los padres y los adultos, tenemos que bregar a mantener la calma. La verdadera fuerza está en la calma con la que uno obra. Y uno no, si el muchacho hizo una pataleta, yo no puedo hacer otra. Yo tengo que estar ahí, pendiente de la situación, así a veces me sea bastante difícil. Dicen también como recomendación, no sancionar al niño sino su acción. Esto es muy importante. En términos religiosos, sancionar el pecado y no al pecador. Una niña de 4 o 5 años, la mentira que me dijiste ayer me dolió mucho y quiero que hablemos de eso. No es lo mismo decirle eso que decir usted es mentirosa. Como las tías suyas, las hermanas de la mamá, pues las tías suyas y todo,
decir eres una mentirosa, no, de la mentira que me dijiste ayer me dolió mucho y quiero que hablemos de eso. Entonces hacemos un señalamiento de la acción que permite que la niña tome distancia frente a ella y sea capaz de hacer un juicio de valor sobre ese comportamiento que a la larga se va a traducir en un hábito de no mentir en un momento dado. No sancionar disminuyendo la autoestima. Es que lo que hiciste lo hacen los brutos, y tú eres bruto. Ahí está la autoestima de un pobre muchacho que se siente agallinado porque el papá con una vozarrona le está diciendo que es bruto. Bien importante no sancionar comparando con otros. Mira el hijo de Luisa, ese sí vale la pena, ese es un muchacho querido, formal, mira lo que sos vos. Primero vamos a odiar al hijo de Luisa, a todo el mundo, y eso no va a tener el valor importante que tiene en el momento dado una recomendación. Ese es como el planteamiento grande que yo quisiera hacerles. Uno, es necesario disciplinar. Es necesario incorporar a nuestros hijos a la cultura y a los valores morales, porque todos queremos de corazón que nuestros hijos sean buenas personas y sean buenos ciudadanos y ojalá sean felices. Que hay dos métodos para tratar de encontrar ese proceso disciplinar. Un método que se ha utilizado durante muchísimos siglos, que es el método coercitivo de control sobre el niño, donde el poder y el exceso de autoridad es lo más frecuente. Y en segundo lugar, que hay otro método de inducir en él el autocontrol, donde existe el diálogo, el ejemplo, también la serenidad y la firmeza, que nos permite de una manera importante hacer que el mismo niño vaya introyectando todos estos comportamientos hasta el punto de que se vuelvan parte de su diario vivir sin necesidad de que lo estén vigilando para castigarlo o para exigirle un comportamiento determinado. Que es innegociable el buen trato en la relación padres-hijos. Eso es algo fundamental. Yo sé que al nivel de ustedes no tengo que decirlo, porque todos sabemos muy bien, pero yo me muevo en otros ámbitos, trabajo en la Universidad de Antioquia, conozco muchas realidades sociales muy complejas y por eso tenemos que insistir tanto en eso del buen trato, porque muchas veces el maltrato a los hijos se hace con la equivocada y pretendida ilusión de educarlos bien. No es que esos padres que peguen sean malos, no, sino que muchas veces en su contexto cultural están convencidos de que tienen que hacer eso para buscar el resultado final, que por otros métodos nosotros estamos proponiendo buscar. Uno de los libros más famosos sobre maltrato infantil se llama Por tu propio bien. Lo escribió Alice Miller, una gran escritora holandesa, y lo tituló así, que porque muchas de los maltratos se hacen porque los padres de familia equivocadamente creían que esa era la manera de lograr cambiar o confrontar un comportamiento inadecuado. O sea que lo que hay que hacer desde lo educativo y desde lo cultural es muy grande, y por eso todos ustedes, que son replicadores sociales de muchas cosas, que tienen gente a su cargo, muchos de ustedes que son ejecutivos, etc., estas ideas les agradeceríamos de corazón que las expresaran con toda la fuerza posible, a ver si algún día cambiamos este tipo de relación. Yo creo que ya es hora exacta y la hermana le gustan los tiempos exactos a la madre. Les agradezco muchísimo, hasta una próxima.